Chicas, ¿me ayudan a compartir el link en la página del Diplo, porfis, y en las redes? Porque esta vez ya no lo voy a poder hacer, pero Zaira lo hizo muy bien, gracias. Muy bien. Iniciamos la tercera parte de esta sesión 14. Esta sesión va a darla la doctora María de Jesús Medina Arellano, coordinadora del diplomado. Y a continuación me doy la libertad de leer su síntesis curricular. La doctora María de Jesús Medina Arellano es investigadora titular A definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la UNAM. En 2008 obtuvo la medalla de plata al Foro Caso 2008. Doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Desde el año 2013 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 del CONACYT. Coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde su primera generación en 2015. ¿No se escucha, perdón? Sí, ya se escucha, Flavio, solo que sí, okay. Pega el micrófono. Gracias. Ok, sí, de acuerdo. Continúo. Desde el año 2013 es miembro del Colegio de Bioética, en donde es actualmente secretaria académica. Desde el 2017 es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, en donde es secretaria. Desde el 2019 es miembro del Comité Universitario de Ética de la UNAM. Desde el 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México y desde diciembre del 2019 es miembro del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en México. Doctora, ya, estamos listos. Te voy a interrumpir un poquito, gracias por esta cálida presentación, mi querido Flavio, pero les pido a quienes son mis y tus co-hosts que apaguen los micrófonos de quien se les prenda porque eso fue lo que causó interferencia con tu presentación. Entonces, chicos, chicas, si me ayudan nada más a apagar los micrófonos, a veces se les prenden de manera accidental a la gente, entonces nada más para que ustedes estén muy atentos de apagarlo para que no haya interferencia, ¿sí? Y no sé si mi querido Héctor Mendoza ya esté por aquí. No, parece que no. Bueno, pues aquí estoy. Héctor, querido, por favor, siéntate en plena libertad de también estar conmigo si quieres aclarar un punto en particular de lo que vaya a compartir, ¿sí? Claro que sí, muy bien. Bueno, pues esta sesión, como ya lo anunciaba mi querido Flavio, es sobre un cambio de tema que no necesariamente significa que no vaya a ser que vayamos a abordar este tema, porque ustedes van a tener el acceso al tema de edición genética en la plataforma Moodle que hemos estado utilizando en apoyo a la docencia en este diplomado en bioética, salud y bioderecho. Aprovecho para hacer dos comerciales importantes. Independientemente de que van a tener ustedes grabados el video donde hablo precisamente de la edición genética en la reproducción humana, quiero decirles que el próximo 2 de junio, nuestra compañera y amiga Berenice Cruz, desde la Comisión Nacional de Bioética, ha organizado un foro sobre salud reproductiva de las mujeres. Entonces, a las 10 de la mañana estaré participando con otras colegas admiradas, maestras también de este diplomado, y desde ya, pues, hago una invitación a todas mis amigas en Facebook para que puedan unirse a este evento que ha organizado la Comisión Nacional de Bioética y en donde voy a participar con el tema de reproducción humana asistida. Entonces, esa es la primera. El segundo comercial es invitarles también a un coloquio virtual de 3 días que estamos organizando el doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas y su servidora sobre COVID-19 y bioética. Participarán figuras internacionales como lo son el doctor Santos Burgoa, el doctor José Ramón Cosío, la doctora Ruth McLean, el doctor Art Kaplan de NYU, la doctora Frances Kisling estará con nosotros, la doctora Asunción Álvarez, la doctora Julieta, todas quienes participamos en la redacción y un grupo extendido del área de la bioética. Estaremos 3 días compartiendo un coloquio virtual sobre análisis desde distintos ángulos de la bioética de la COVID-19. Esto será el 24
25 y 26 de junio, transmitido vía YouTube por los canales del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de Jurídicas, pero en breve les daré más información. Me parece importante decirles esto porque precisamente este coloquio deriva de la participación que tuvimos varios de las y los profesores del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho, cómo fue en la redacción de la guía bioética para asignación de recursos médicos escasos en situación de emergencia. Quiero antes, siempre las personas agradecen hasta el final, pero sí quiero antes de continuar, comenzar por el reconocimiento al apoyo de todo el equipo redactor y sobre todo al secretario del Consejo de Salubridad General, quien nos pidió al Comité de Ética de ese consejo, su servidora lo integra, junto con el doctor César Palacios, que agrupáramos a especialistas en el área de la bioética y sobre todo de justicia distributiva en relación con el acceso a recursos escasos en una situación de emergencia. En ese sentido, pues quiero agradecer a todos quienes enuncio aquí, quienes son parte del comité redactor de esta guía. Como les dije, pueden apagar sus micrófonos o me pueden ayudar a apagar los micrófonos, chicos. Evelyn, Flavio. Está con nosotros también el doctor Héctor Mendoza y la doctora Pauline Capdeviel, quienes ambos fueron redactores junto con su servidora de la guía bioética. ¿Qué es esto de la guía bioética? Que tanto se ha criticado, malinterpretado algunas veces, otras veces una crítica constructiva que ayudó a mejorar precisamente que esta guía al final fuera publicada el día 30 de abril en la página del Consejo de Salubridad General. Pues es una guía precisamente que se anticipa a situaciones excepcionales. Esta preparación que tuvimos fue una preparación proactiva y anticipada ante la pandemia mundial nunca vista. Yo digo sin precedentes porque si bien tuvimos pandemias previas, al menos se tenía un poco más de conocimiento y esto es algo imprecedente, ¿no? Se señala que habrá en un momento dado, como hubo en otras partes del mundo, por ejemplo, tenemos el caso de Italia y de España, una escasez de recursos médicos de diversas índoles ante la posible infección de muchas personas al mismo tiempo. Nuestros sistemas de salud del mundo ya son frágiles de por sí. Entonces, ante esta pandemia, ante este SARS-CoV-2 desconocido y que ha conmocionado, pues se preveía que habría en un momento dado escasez de recursos médicos de medicina crítica. Sabemos hoy que el 6.5% de la población presenta cuadro agudo severo que va a necesitar apoyo de la medicina crítica. Y sabremos más. Entonces, anticipándonos a este escenario y previendo que no existieran recursos para todas y todos los pacientes, la pregunta ética que quisimos resolver en esta guía fue cómo se decide éticamente a quién asignar los recursos escasos. Y esta pregunta, como se los señalé antes, se la han hecho en todo el mundo. En una pandemia nos movemos de la medicina cotidiana a una medicina de salud pública. Y ya esto lo hemos dicho de diversas maneras en este diplomado, ¿no? Cuando les he invitado, pues quienes nos podamos quedar en casa, nos quedemos en casa. Quienes tengamos acciones para coadyuvar, pues lo hagamos. Porque nos estamos moviendo en un territorio excepcional donde precisamente la autonomía individual, pues no es el primer principio que prevalece ante una vida comunitaria que requiere de valores como solidaridad y empatía, sobre todo a quienes precisamente están en mayor necesidad de atención que nosotras mismas. Y en este cuidado, empatía, quédate en casa, muchas personas jóvenes pueden ser asintomáticas, sin embargo, pueden contagiar a aquellas personas que son
o que se encuentran en poblaciones de riesgo. Por eso es muy importante saber que estamos ante una situación que tiene que verse con ojos de salud pública. Y el objetivo de esta guía, desde el primer momento que se publicó el 11 de abril en la página del Consejo de Salubridad General, fue salvar el mayor número de vidas de una manera justa y transparente. Es decir, pensar de manera seria cómo asignar recursos escasos y que no sea un uso fútil, ¿saben? Eso es súper importante, porque todas las personas vamos a tener atención a la salud y queremos tener el óptima atención a la salud, pero que sea precisamente algo que vaya a coadyuvar a lo que queramos nosotros respecto de nuestra salud. Que no sea un uso de un recurso escaso que no vaya a darnos bienestar u otras situaciones. Y eso es bien importante entenderlo porque no hemos visto temas al final de la vida, ¿no? Pero en muchas ocasiones, y aquí las enfermeras y los enfermeros y las médicas y médicos que me acompañan, no me dejarán mentir de algunas obstinaciones terapéuticas por parte del profesional de la salud, precisamente al no concebir que hay personas que estarían mejor sin un tratamiento y tendrían mejor calidad de vida con otro tipo de cuidados. Aunque su evidencia y su actuar les marque lo contrario, es muy importante decir que también se deben de respetar esas posiciones en estos tiempos. Como les dije, nosotros publicamos el 11 de abril el primer borrador de guía bioética para la asignación de recursos limitados ante la situación de emergencia sanitaria, sobre todo medicina crítica. Un mes antes ya había publicado una guía similar en Italia. Ahora las y los médicos italianos han expuesto que la publicación de esa guía les trajo muchísimos problemas de escrutinio público y les generó mucho más carga y desgaste moral en la atención a la salud de lo que podría haber sido. Sin embargo, abonando a la transparencia y la rendición de cuentas, el Colegio Italiano de Anestesia, Analgesia, Resucitación y Cuidados Intensivos emitió estas guías sobre el uso de recursos. Estas guías, cuando uno las lee, a veces dan ganas de llorar, porque muchas de estas guías efectivamente tienen elementos que son injustos para muchas personas porque en países como Italia la edad es un factor determinante para no dar acceso a un cuidado intensivo. Pero hay otros países que todavía son más desgarradores desde nuestra perspectiva en la manera en cómo han emitido estas guías. En nuestro país quisimos tener el ejercicio de transparentar el proceso por el cual se emitió una guía y puede ser que lo que faltó poner en el portal del Consejo de Salubridad fue decir que se trataba de un primer borrador puesto a consulta en abono precisamente al acceso a la información y sobre todo coadyuvar a que la sociedad pudiera tener también conocimiento de cómo se iban a tomar las decisiones, que nos parece que es un proceso de democratización de decisiones en política pública a las que poco estamos acostumbradas. Y tan es así porque yo no sé si algunas de ustedes hubieran preferido que no se publicara y nada más se implementara. Entonces, vaya, nosotros como redactores podríamos pecar de señalar que esto es histórico, pero claro que lo es. No hay un documento de política pública en salud que haya sido públicamente debatido y que haya colocado también los elementos de la bioética en un diálogo nacional necesario y precisamente abonó a no dilatar más los temas que tienen que ver precisamente con decisiones al inicio y al final de la vida. Otras guías, como les dijo, como las de Suecia, dan ganas de llorar, porque ya no era posible que admitieran pacientes en unidades de cuidados intensivos a aquellas personas que tuvieran entre 60 y 80 años, sin otro criterio. Y es así como un médico en Suecia escribió que nunca había escrito tantos certificados de defunción.
La guía la escribimos ante la posibilidad de un escenario moderado de infección. Quiero decirles que nuestro país afortunadamente no se ha visto en un escenario extremo de infección, sino los datos que son disponibles para nosotros nos dan cuenta de que nos movemos todavía en un escenario moderado. Entonces, estas guías se emiten ante un escenario moderado donde existirá la escasez en camas en general, no solamente de cuidados intensivos, sino en todos los tratamientos, porque no debemos de olvidar que en estos tiempos no solamente es importante la atención a pacientes COVID, sino también hay otros pacientes que necesitan atención también de urgencias y que no deben ser descuidadas y descuidados. También un dato que ya sabemos y que ya es público es que muchos profesionales de la salud en nuestro país tienen incapacidad por ser población de riesgo, que tenemos muy poco personal de la salud. En este momento se está reclutando personal de la salud para hacer frente a esta pandemia. Y sabremos que hay muchos otros que haciendo frente a la pandemia, pues van a contagiarse y van a tener que guardar una cuarentena para no contagiar a los demás y ser parte de la resistencia, ya saben. Bueno, no cantamos victoria, pero podría ser. También en este escenario moderado, la guía trata de evitar que las personas se beneficien de manera injusta en el acceso a la atención de cuidados críticos. Es decir, hay algunos lugares que son más alejados de las ciudades y entonces los hospitales pequeños estarán mucho más limitados y tendremos que tomar también en cuenta estos aspectos locales para poder coadyuvar a que sí se dé la atención, la óptima atención que sea posible para que tengan los recursos antes de usar esta guía. Sabemos que en un momento dado, pues también el acceso a pruebas es limitado y yo lo he comentado con ustedes de manera personal, como precisamente pensando en la ética comunitaria, no hice uso de una prueba que pude haber hecho uso, pensando en una ética comunitaria, pensando en que precisamente habrá personas muy graves que sí van a necesitar esta prueba. Hay fármacos también que debemos de tener cuidado cuando las personas anuncian o gobiernos, autoridades que son efectivas en el tratamiento de un caso grave de COVID. Fue el caso de la hidroxicloroquina, que por cierto ayuda a estabilidad en el tratamiento de artritis reumatoide y lupus y afecta mayormente a las mujeres en nuestro país, al menos, y en el mundo. Y están en ensayo clínico, pero ante la declaración de autoridades que esto podría ser efectivo, la gente así como compró papel de baño, fue a comprar este medicamento que sí, ya sabemos, les sirve a las mujeres padeciendo lupus y artritis reumatoide, y se escasearon estos medicamentos que sirven para controlar la vida de enfermedades crónicas. Entonces, también acceso a una justicia distributiva no tiene que ver nada más con el gobierno dándonos las indicaciones o facilidades, sino que también nosotros pensar cómo de manera injusta podemos acceder a un medicamento que puede ser vital para otra persona. En estas compras de pánico, que a lo mejor nunca vamos a necesitar el medicamento. ¿Qué pasa con las vacunas? Este va a ser otro tema de otra guía. Vamos a tener que elaborar elementos por los cuales quiénes van a ser las primeras personas que acceden a la vacuna, según la evidencia científica. Ya se están desarrollando en el mundo, ya lo decía la doctora Doverney antes, que ojalá que sea cierto, ¿no? Que Oxford ya está en la fase de decir vientos. Y si es así, pues no se diga de plantearnos cuestiones de justicia distributiva en la distribución, suministro y acceso. Entonces, de momento, ¿qué tal que la evidencia demuestra que a las personas adultas mayores se les tiene que dar primero que a los demás? Vamos a tener otra gran discusión ética, porque ¿cómo a las personas de más riesgo, de más edad, se les va a dar? Pues vamos a tener esa discusión también, y no será muy lejana. En Reino Unido, un experto, colega, filósofo, también en la elaboración de la guía ética en aquel país, ya se adelantaba a decir que
pues en una pandemia extraordinaria sin precedentes no es posible evitar dañar. Entonces, quienes tienen que asumir las decisiones son los profesionales de salud que están en el frente mitigando este asunto de salud pública. Y también esta guía se construye de manera empática hacia las y los profesionales de salud, y aquí no me dejará mentir Zaira, que están sufriendo un estrés postraumático. Ya no se diga que salgan de la cuarentena libres del COVID, sino los efectos que tiene en su salud mental el no contar con guías éticas que les alivien y mitiguen la carga moral para tomar estas decisiones que se tienen que tomar en segundos y no entrar en conflicto de interés con el paciente que están tratando. Esto también, bueno, son papers que ya existen y les puedo pasar después de que termine la presentación, donde señalan precisamente que la expedición de estas guías ha ayudado a reducir el estrés postraumático de las y los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque saben que están tomando decisiones éticas, que no están tomando decisiones injustas y que están salvando el mayor número de vidas posibles. Y muchos de nosotros y nosotras poco pensamos en la salud mental y poco pensamos de manera empática en quienes están haciendo frente a esta pandemia, y esto es fundamental. Por eso la guía, para que se evite la toma de decisiones discrecionales en un país donde estamos acostumbrados a la persona que tiene influencias va y presiona hasta donde le sea posible a un profesional de la salud para que le dé ingreso a un hospital de tercer nivel, por ejemplo, ¿no? Y otras medidas de esa índole. Lo que pretende la guía es evitar precisamente ese tipo de presiones para nuestro profesional de la salud que está haciendo frente a la pandemia, y así identificar principios éticos que abonen a una práctica de la medicina en una situación de emergencia con ética, transparencia y rendición de cuentas, porque en nuestro país el derecho a la salud, a la atención de la salud, es un derecho constitucional igual para todas y todos. Y entonces no puede haber ningún elemento que impida el acceso. Y es muy importante que las y los profesionales de la salud tengan los elementos para decidir de qué manera van a atender, van a brindar esta atención a todas las personas. Pero bueno, van a brindar esta atención conforme a las necesidades de cada caso, ¿sí? Y en ese sentido también la guía es un documento dinámico que se va actualizando conforme a la evidencia científica, porque ¿qué atención a la salud le van a dar a cada caso? Pues también mucho depende de la evidencia técnico-científica, médica, que les dé pautas y elementos al profesional de la salud para cómo mejor atender un cuadro de un niño, de un paciente pediátrico, de un paciente con alguna comorbilidad, de la diversidad de pacientes que pueden tener en ese momento. Son varios los principios o ejes los que se incluyen en esta guía. El principal es la maximización de los beneficios de los recursos escasos. Y es como les dije en un principio, salvar el mayor número de vidas posibles para no hacer un uso fútil de un recurso escaso. Fútil, perdón. La igualdad y la equidad, respetar la dignidad de las personas por igual, tomando en consideración también la diversidad, ¿sí? La promoción y el reconocimiento al valor que tienen nuestros profesionales de la salud, que desde un principio les he dicho, son nuestras héroes y heroínas en esta pandemia. En ese sentido, es importante expresar que tienen prioridad en la atención a su salud de emergencia, precisamente como una manera de reconocer su valentía, su esmero, su dedicación y todo lo que han hecho para enfrentar este contagio, este virus terrible. La perspectiva de no discriminación y respeto a los derechos humanos fue un elemento importantísimo y radical de la última guía publicada el 30 de abril en la página del Consejo de Salud General. ¿Por qué? Porque se debió a la intervención de especialistas como el doctor Jesús Rodríguez, experto en
no discriminación y sobre todo en personas con discapacidades, para precisamente incorporar elementos que ayuden a la atención precisamente con base en la justicia social respecto al acceso a personas o a grupos históricamente en situación de vulnerabilidad. Entonces, la participación del doctor Jesús Rodríguez junto con el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, la doctora Mónica Maxice de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la maestra Geraldina González de la Vega de la Comisión para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y la doctora Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la OPS en México. Fueron voces súper importantes para que esta guía incorporara elementos de justicia social y sobre todo perspectivas de vulnerabilidad y de género en la guía, que me atrevo a decir no tiene ninguna otra guía en el mundo, que las hemos leído. Esta guía también hace alusión al establecimiento de comités de triaje. Estos comités de triaje, ¿qué pretenden? Son comités de triaje previamente establecidos y que ya se han utilizado en otras pandemias. Tenemos el modelo SOFA, tenemos el modelo Apache, por el cual el comité de triaje, que tiene un primer responsable, segundo responsable y tercer responsable, va a ayudar a la o el médico tratante y enfermera o enfermero tratante a decidir sobre la distribución de estos recursos escasos. ¿Y ustedes por qué creen que tiene que ser un comité de triaje y no la médico, el médico tratante, el enfermero o la enfermera tratante? ¿Algunas ideas? Solamente uno, no se amontonen, chicas, chicos, con tranquilidad. José Luis Torres Cuadros levantó la mano. Hola. José Luis y Alejandra, primero José Luis, por favor. Gracias, Marichuy. Sí, el objetivo es alejar una responsabilidad de decisión a los médicos que están en la primera línea y a los enfermeros y enfermeras. Y esto da pues también vamos a decir, un análisis frío a personas que no están involucradas digamos, con las personas, con los pacientes, que pudiera obviamente distorsionar un juicio ante la crisis de una sobresaturación. Entonces eso alivia a los médicos tratantes, a los enfermeros, a las enfermeras de esa responsabilidad en medio de una situación de atención clínica versus pues la situación de choques de intereses entre múltiples pacientes. Gracias, José Luis. Es precisamente una situación emocional y de mitigación a este paciente con el cual estás totalmente conectado, ¿no? Y conectado. Alejandra. Solamente quiero abonar a lo que ya expuso magistralmente José Luis. Yo también comparto esa opinión de él, que es para reducir el estrés del personal de salud, que se tiene que enfrentar a estas decisiones tan difíciles y determinantes de una familia. Pero yo también quiero agregar a esta postura que también contar con personas que cuenten con conocimientos en bioética. Quizá me imagino que este equipo de triaje sí sabe tomar decisiones desde la bioética. Vamos, es gente preparada, gente que cuenta con herramientas para tomar este tipo de decisiones desde un contexto filosófico, ético, y bueno, es lo que quería abonar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Ambas participaciones son excelentes y se nota que ya llevan un buen tramo de este diplomado. Porque efectivamente, Alejandra, la guía bioética señala que estos comités de triaje, lo ideal es que estén integrados por los comités hospitalarios de bioética, por quienes forman parte de los comités hospitalarios de bioética, porque asumimos que en nuestro país ya la Comisión Nacional de Bioética, que varias instituciones como la UNAM, como estamos haciendo en este momento, ya han dado una capacitación a quienes son miembros y miembros de los comités hospitalarios de bioética y tienen muchísimo más entrenamiento para entender los principios éticos que rigen esta guía
y por qué y para qué van a apoyar para lo que decía en un momento José Luis, este aspecto de no despegue con los pacientes, sino más bien de un acompañamiento adecuado, de un acompañamiento ético y justo para todas y todos. Entonces, es muy importante que sean comités hospitalarios de bioética. Ahora, una realidad en nuestro país, hay zonas rurales donde no tienen comités establecidos, ¿no? Pero por eso la guía señala cómo se deben de establecer, que aunque no se tenga conocimientos en bioética, hacemos una enunciación de los principios que contienen la guía para que se entienda por cualquier persona que vaya a formar parte de un comité de triaje, ¿sí? Para que quede claro que todas las personas, todas las vidas valen, todas las personas somos iguales en dignidad, todas tenemos el derecho a la atención de la salud, todas queremos saber qué pasa con nuestra salud y todas queremos tomar decisiones informadas sobre la atención a nuestra salud. No queremos que alguien más tome decisiones por nosotros. Y aquí nada más estoy viendo en el comentario del chat que José Luis señala que, claro, ya la OMS ya dijo que adiós a la hidroxicloroquina, pero eso lo dijo ayer antier. Entonces, la presentación obedece a que esto se tenía perpetuado por más de un mes, querido José Luis, esta información, ¿no? Entonces, es importante nada más aclarar en este espacio que ya la OMS dijo que esos 2 medicamentos no son los medicamentos adecuados para tratar a pacientes con COVID-19, ¿no? Sin embargo, pues esta infodemia que también tenemos, ¿no? No coadyuva mucho a que se esté leyendo la información desde las autoridades sanitarias. También la guía que aporta transparencia, porque sabemos que se va a aplicar un protocolo de triaje establecido. Díganme quiénes de ustedes aquí no quisieran saber cómo se tomó la decisión de dar o no un ventilador a su familiar. ¿Sí? Y ya vimos el caso de Catepec tan triste, ¿sí? Donde las familias ponen en riesgo sus propias vidas por no tener la información de cómo se tomaron las decisiones para atender en un caso, pues ya no se pudo poder atender a personas muy graves. Entonces, el derecho de acceso a la información es muy importante y el acceso a ese derecho no puede poner en riesgo otros derechos como son la salud, la integridad y la vida. Entonces, estas guías contribuyen a que las personas sepan cómo se están tomando las decisiones. ¿Quiénes son las personas que acceden a un recurso escaso de medicina crítica? Bajo los principios o recomendaciones de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y la prioridad de también apoyar a quienes están prestando los servicios de salud en, ya no me gusta decirlo, la primera línea, pero es así, ¿no? Son quienes están haciendo frente a los pacientes con gravedad. Ahora, no proporcionar atención de acuerdo al orden de llegada es muy importante, porque muchas personas creerán que porque pueden pagar y llegaron primero, serán atendidos primero. Recordemos que en nuestro país el derecho a la atención a la salud es un derecho constitucional y por tanto el orden de llegada no es el mismo como se hace en otra distribución de recursos escasos, ¿como cuáles? ¿Alguien más? ¿Quién me está siguiendo? Como lo es la donación de órganos, como es el acceso a un órgano donde tenemos una lista precisamente. No estamos hablando de situaciones de la medicina convencional, estamos hablando de situaciones de salud pública excepcionales. Entonces, el orden de primero en la lista o el del primero en llegar, ¿por qué podría ser discriminador? Solamente una persona, chicas, chicos, menos José Luis y Alejandra. Ariadna. Porque no tiene en cuenta las inequidades y las disparidades en el acceso al servicio de salud. Mucha gente puede estar en zonas rurales o que no tiene transporte para llegar, etcétera.
Muchas gracias, Ariadna. Precisamente imaginemos dos personas de la tercera edad que no tienen un coche, ¿no? Que aunque vivan incluso en la ciudad, no se van a poder trasladar al hospital de la misma manera como tú y yo podríamos trasladarnos a un hospital con incluso redes de apoyo, ¿no? Hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a la tecnología, ya no sé, que vivan en lugares remotos, tienen que tomar un metro, tienen que tener pues muchísimas otras estrategias para llegar a una atención de tercer nivel como la que se necesita. Entonces, el orden de llegada, pues no, aquí no debería de ser un factor para proporcionar el acceso, como muchos de nuestros detractores han señalado. Obviamente es muy difícil que las personas en nuestro país se despojen de sus privilegios para entender por qué este criterio no debe de operar, ¿sí? Y lo tengo que decir públicamente porque así ha sido la crítica de injusta y tenemos que entender el por qué estos elementos de justicia distributiva en momentos que no son de una emergencia sanitaria no son aplicables, ¿no? Las autoridades tienen que ser muy receptivos a la nueva evidencia, lo que nos acaba de decir José Luis, estar comunicando que los fármacos que antes habían señalado que podían ser posiblemente tratamientos para los pacientes, pues ya no lo son, y entonces vamos a ver, ahora sabemos, por ejemplo, que hay pacientes pediátricos que se ponen muy graves cuando antes decían precisamente que no había casos de cuadros graves de niños y niñas, pero sí los hay. Entonces siempre tenemos que ser receptivos a esa evidencia para que el personal de la salud pueda precisamente tomar las mejores decisiones en cuanto a su evaluación técnico-médico. Y aplicar los mismos principios a pacientes con o sin COVID. Ustedes recuerdan que en nuestro país sucedió una reconversión hospitalaria. Y esta reconversión hospitalaria, la guía la publicamos el 11 de abril. Y el lunes 13 se estaba firmando el acuerdo con hospitales privados y los públicos para hacer una reconversión hospitalaria. Quien no haya participado, ¿de qué se trata esta reconversión hospitalaria? ¿Nadie? ¿Ale Terrones? No sé si esté bien, pero tenía entendido de que hospitales privados podían recibir a pacientes que no fueran necesariamente con alguna urgencia o relacionado con alguna complicación de COVID, sino que podrían ser atendidos como en el caso de cáncer o en el caso de parto y demás, pero no sé si sea eso. Sí, Ale, efectivamente. Por ejemplo, el ABC fue de los primeros que tuvo hospital COVID, hospital no COVID, para seguir atendiendo las emergencias, las urgencias de pacientes que no son propiamente COVID. Entonces, esta reconversión hospitalaria se debe también a estos. Vi muchas manos levantadas, ojalá que sigan levantándolas ahorita que vayamos avanzando. Pero efectivamente. Y nos dice Ana Hernández que iban a prestar el 50% de sus camas disponibles. Y sí, el ABC es un ejemplo en nuestro país de hospital privado que contribuyó a la salud pública, porque precisamente aceptó pacientes que no, vaya, derechohabientes de otras prestaciones de servicios de salud para atenderles. Entonces es un ejemplo en nuestro país, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación fue uno de los principios pues claves que se incluyó después de toda esta discusión que tuvimos, después del primer borrador, cuando se incluyó, ustedes también vieron las notas públicas que emitió la CONAPRED, la CNDH, la Comisión Local de Derechos Humanos, y entonces incluimos todas estas voces y precisamente lo que podría abrirse a una interpretación de principios de discriminación, lo que hicimos fue cerrar esos espacios y reconstruir el lenguaje con el cual está diseñada la guía. Pero desde un principio, lo que se buscaba era la no discriminación y el trato igualitario, ¿no? Pero sí existían errores del lenguaje y como lo hemos venido diciendo, el lenguaje es performativo, entonces todo esto de vidas por completarse fue un elemento que causó pues muchísimo ruido, ¿no? Cuando era pues
precisamente en relación no solamente a las personas jóvenes con adultos mayores, sino en relación a personas entre los mismos rangos de vida y solamente en situaciones del menos 0,1% que eran en cuestiones de empate para desempates, pero incluso estas situaciones no deberíamos de tenerla la humanidad y eso se quitó gracias a la intervención de CONAPRED precisamente. Las personas no deberíamos estar compitiendo entre nosotras para el acceso igualitario que nos merecemos a la salud. Entonces, precisamente la edad biológica o tener una discapacidad cualquiera no son características que vayan a excluir a cualquier paciente de recibir cuidados críticos y esto tenemos que dejaros bien claro. Cuando el doctor Juan Antonio Cruz Parcero se reunió con grupos, organizaciones de la organización civil de personas con discapacidad, le insistían en que pues querían tener el mejor acceso y querían el apoyo de una traductora y todo. Nosotros lo vimos como una situación grave porque ya de por sí son personas en situación de vulnerabilidad y si tú pones a alguien en un comité de triaje enfrente de, ¿a qué le estás exponiendo? Al contagio. Entonces, claro que sí, la CONAPRED ha hecho un trabajo increíble para señalar de qué manera se le debe de dar atención a la salud a las personas con discapacidad sin poner en riesgo su propia vida ya de por sí. Entonces, es un error que se debe de evitar a toda costa asumir que tener una edad o cualquier discapacidad o comorbilidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior y de tener un diagnóstico médico desfavorecedor o tener mala salud. Porque también se habla mucho que las comorbilidades ya nos hacían personas pues de otro nivel, ¿no? En la guía se dejó muy claro que sería un error pensar o asumir esto. ¿Quién accede de manera prioritaria solamente en esta guía? Ya lo dijimos antes y ya dimos las razones por las cuales es el profesional que le está haciendo frente directo a la pandemia. Hoy leí algo, no sé quién me lo mandó de ustedes, pero fue en un grupo de, a lo mejor de egresados de generaciones previas, que ya señalaban que ya tenemos a médicos y médicas que no son urgenciólogos, que no son internistas, que son de otras especialidades haciendo frente a esta pandemia. Porque ya tenemos precisamente personal de la salud que ya está en cuarentena. Entonces ya son otras especialidades también las que intervienen y por eso mismo sí tenemos que dar prioridad en la atención a quienes al final van a estar coadyuvando a enfrentar esta pandemia, ¿no? Entonces posiblemente tendremos especialistas en otras disciplinas que van a estar apoyando en la operación de ventiladores o en la intubación, que no es propio de su especialidad inicial. ¿Sí? Entonces, independientemente del reconocimiento a su valor, a la mitigación de esta pandemia, pues estamos también hablando de que son personas con las cuales su apoyo a la comunidad médica en la atención a pacientes COVID-19 va a permitir que vivamos, ya no quiero decir más. ¿Cuáles creen que fueron los criterios de desempate? Y ya no sé cuánta gente nos estará escuchando, pero de eso nadie ha hablado. Tomar en cuenta grupos que han sido históricamente vulnerables. Y la perspectiva de género con base a la evidencia científica. Pero de eso nadie habla y nadie lo ha criticado ni tampoco dicho, ¿no? Pues claro, somos las invisibles. Y al final hay una invisibilización estructural, pero el criterio de desempate es por justicia social. Si hay alguna duda aquí, algún complemento que quieran dar, es más que bienvenido, ¿eh? Ariadna. Gracias, Marichuy. Yo tengo una pregunta acerca de las consideraciones que tuvieron en cuenta, digamos, hasta donde vas de la exposición de la guía, sobre el contexto del sistema de salud en México. Yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, en Chiapas, pues que no es un municipio, un estado que está particularmente afectado todavía,
el personal de salud decía que no estaba cubierto todo el personal de salud, que había un montón de brotes de tuberculosis, digamos, esto pre-COVID. Entonces había mucha escasez de recursos desde ya. Y otras zonas de México y bueno, también de otros países latinoamericanos donde las zonas rurales están siendo particularmente afectadas y donde los servicios de salud son como pues casi nulos, ¿no? O sea, pongo el ejemplo, yo soy de Colombia y una región que está súper afectada es la Amazonía colombiana y allí hay un solo hospital para todo el Amazonas, por todo el departamento que sería como un estado, digamos, de aquí, de México. Entonces, me gustaría conocer, digamos, si hubo consideraciones en torno a cómo el sistema de salud en general opera, digamos, pre-COVID, y cómo eso impacta también en la asignación de recursos críticos. Sí, gracias, muchas gracias, Ariadna. Ariadna, muy buena intervención. Sí hubo discusión y consideración previa antes de escribir la guía. Debemos de ser, pues, claros que la guía precisamente está para resolverle el dilema ético a quienes están haciendo frente. El problema estructural de atención a la salud es algo que, claro, que discutimos todo el comité redactor, y es por eso que se deriva el coloquio sobre COVID y bioética, para ampliar todos los temas que tienen que ver precisamente en este sentido, ¿no? Porque efectivamente sabemos hoy, la evidencia dice que las personas que tienen vacuna de tuberculosis y no tienen más posibilidades de sobrevivencia ante un caso de gravedad. Y hay muchas personas en nuestro país que no tienen acceso a la vacuna contra el tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y ese es un apartado pendiente. Y es de un sistema de salud que, ¿cómo es posible que no se tuvo acceso a la vacuna? Pero tampoco ayudan, y también se va a analizar en el coloquio, los movimientos antivacunas, que no han sido tan exitosos en nuestro país, pero sí han sido muy exitosos en otros países con las mismas situaciones de desmantelamiento del sistema de salud, porque hay que decir, este sistema de salud no le corresponde el desmantelamiento a este gobierno, son varios años los que ha llevado a esta precariedad en el acceso a vacunas fundamentales. Y todo esto sí lo discutimos antes y va a ser motivo de nuestro coloquio al cual les invito, pero son situaciones que la guía no es el objetivo resolver, pero sí tomar en consideración, por eso se incluyeron estos elementos de justicia social. Héctor Mendoza, mi querido corredactor. Adelante, Héctor. Ahí voy, porque me estaba tardando con activar la cámara. Un tema que es importante señalar, y es que pareciera que a veces el lenguaje no es suficiente o no es lo suficientemente claro, es que la guía es una guía, así de simple. O sea, no es un manual de operaciones, no es un documento en el que vamos a decir así puntualmente paso A, paso B, paso C, paso D. Ahorita preguntaban, por ejemplo, por los hospitales de regiones de nuestro país que están más complicadas. Y la idea es precisamente que tengan una guía, una referencia ética. No todos los hospitales en todo el país tienen comités de ética y tienen especialistas en ética o en bioética. Es probable, yo no dudaría, finalmente yo no soy médico, soy abogado, pero yo no dudaría que hubiera eventualmente ciudades, hospitales en ciudades, donde no haya nadie con conocimientos o con grandes conocimientos en ética o en bioética. Y precisamente esta guía da luz. No todo es la Ciudad de México, no todo es Monterrey o Guadalajara. Vivimos, nos guste o no, en un país muy complicado y muy diverso. Una de las críticas que se le hizo a la guía era que pareciera que estábamos imponiendo algo o que se estaba imponiendo algo. No, yo por ahí escribí algo en una plataforma en la que escribo diciendo precisamente, no es un manual de operaciones, es una guía
que va a servir de referencia tanto al conocedor de bioética, yo diría incluso a lo mejor hasta más para el ignorante de los temas bioéticos, para aquel que no ha tenido acceso a ver este tipo de temas. Bueno, pues te chutas la guía, le vas a invertir 2, 3 horas a lo mejor, la analizas bien y esto te va a dar luz, aunque nunca hubieras estudiado bioética, porque ya te da pautas, porque te va diciendo más o menos cómo o por dónde ir. Yo, al igual que María Jesús y que todos los que participamos, estamos convencidos pues que la aportación era esa, que la pretensión de la aportación era esa. Hay quienes han seguido criticando, incluso algunos amigos, hay quienes incluso han seguido insistiendo en que el criterio debe ser el primero que llegue, y a mí se me hace injustísimo ese criterio. Hablan de privilegio. Sí, claro, más allá incluso, tú creo que bien lo señalaste, Marichuy, más allá de comparar la Sierra de Oaxaca con la Ciudad de México, comparando la propia Ciudad de México, que es un monstruo, o el Monterrey, que es un medio monstruo, y pensando, bueno, yo hablo acá desde el norte, pues no sé, la gente que vive en Anáhuac, o la gente que vive en Sabinas, o la gente que vive pues, en localidades lejanas, en donde si bien les va, habrá un consultorio médico, y pensar que el criterio del primero que llegue debe ser el que opere, pues terminamos siendo muy injustos. Se criticó mucho el tema de la edad, otro tema que a lo mejor creo que no se abordó ahorita, Marichuy. Todavía no termino. El tema de la obligatoriedad. Eso lo quería dejar para más adelante. Sí, digo, a mí me parece que ha habido discusiones necias en torno a la guía. Sí, y era justo las intervenciones de Ariana y de los demás dejan entrever precisamente que estas críticas, como lo dice Héctor, incluso, y yo lo dije también en un reportaje, han sido injustas, porque se ven desde perspectivas que no tienen ninguna sensibilidad a la gran brecha de desigualdad que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, desde ese mal entendimiento, pues ninguna crítica puede ser incluso justa para la guía. Y definitivamente lo que queremos es proporcionar justicia y justicia social, ¿no? Y estamos, en ese sentido, el Consejo de Salubridad General tuvo una apertura, yo creo que nunca antes vista, porque autoridades sanitarias todavía creo que podríamos decir que cuesta entender este apartado de la gran brecha que se tiene en cuanto a acceso a la salud y en cuanto a desigualdades estructurales. Entonces, por eso también nos preocupa y ocupa sensibilizar a las y los profesionales de la salud en esos temas de justicia social, que al final no los tienen tampoco en su entrenamiento, ¿sí? Claudia Orellana. Sí, hola, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cómo está afrontando México en temas de acceso a la salud y a los recursos de las poblaciones indígenas? Me refiero a este tema porque en mi país, en Ecuador, hemos ya tenido problemas en cuanto al lenguaje, ¿no? Tenemos poblaciones que no hablan español y que algunas de ellas son poblaciones indígenas no contactadas, en las cuales ya llegó el COVID-19 y se acercan a los hospitales más cercanos y reciben una discriminación desde el lenguaje porque no hay quien les traduzca toda la situación que está pasando. Entonces yo quisiera saber si dentro de la guía se consideró el tema justamente de las poblaciones indígenas. Sí, de hecho sí, como un criterio de no discriminación, precisamente. Pero vaya, también otra situación, muchas gracias Claudia por compartirnos. Esta intervención es muy importante porque justo decíamos, la guía
la guía también contempla cuidados paliativos, voluntades anticipadas, y voy a avanzar un poquito más. La información es muy importante, pero la propia guía no le puedes tú decir al hospital cómo informe, o la guía, como bien lo dijo Héctor, es un criterio, recomendaciones, rector, no es obligatoria, no es el secretario de salud diciéndole a los hospitales qué y cómo tienen que hacer. Esta guía no le puede decir, oye, tienes que tener lo que ya dice la Constitución, aparte, ¿sí? Tienes que tener un traductor, tienes que tener lenguaje de señas, tienes que tener eso. Esto ya está en la Constitución y en el derecho a la salud y en el respeto a las comunidades. Entonces, es bien importante tu intervención, Claudia, pero también es importante entender que la guía no le impone, no es una autoridad, ni tampoco es un watchdog. O sea, al contrario, queremos que la hagan suya los hospitales y que sí la apliquen. O sea, nuestra preocupación en este momento es que no haya una implementación justa de esta guía, ¿sí? Académicamente podemos discutir el hacer otra guía derivada de los principios constitucionales que ya tenemos para precisamente el lenguaje de inclusión de señas, que todos tengan un iPad. O sea, vemos en lugares como Tijuana que una enfermera llevaba cartas, porque no había acceso a un iPad, llevaba cartas todos los días para leerse a sus pacientes COVID de las familias que le enviaban. Entonces, nosotros incorporamos en la guía el uso de las nuevas tecnologías para comunicar la información, pero conocedoras también de que hay muchos lugares que ni siquiera van a tener equipo de cómputo. Pero sí se debe de entender que la guía no es una autoridad, son recomendaciones, criterios orientadores, los mejores criterios orientadores para tomar decisiones. Entonces, creo que la pregunta que haces, Claudia, es más bien de acceso a la salud, decide poblaciones históricamente en situación de vulnerabilidad en cuanto a las propias necesidades que se tengan y que se pongan ahí para poder dar un acceso. Pero eso no es el tema de la guía. Y no sé si con eso respondí tu pregunta. Y es importante precisamente lo que sí decimos en la guía es que las y los pacientes estén informados. Cuando la hemos presentado a la Academia Nacional de Medicina, en los comités hospitalarios de bioética, la verdad lo que nos dicen es gracias, ¿sí? No hay renuencia para hacerlo, porque al final también buscan el mismo bien, hacer el mayor bien posible ante lo limitado de los recursos. No sé quién lo tocó antes, pero pues sabemos que en el mundo otra situación de escasez es el equipo de protección para el personal de la primera fila, ¿sí? Y de eso muy poca gente habla o dice, pero no creo que tú, Ariadna, lo preguntaste. Sí fue una discusión que tuvimos. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que precisamente el personal de la salud que esté protegido, en principio, para no contagiarse, ¿no? Y no llegar a un nivel de gravedad, porque pues son los que están haciendo frente, y también hay escasez en el acceso a los recursos de protección. Ese es un hecho, ¿no? Lo que señala la guía también, que esta información, pues sí es una carga del Estado, no de la guía, ¿sí? Es una carga de quien va a aplicar e implementar la guía. De que debe al paciente, si habla náhuatl, si habla huichol, si habla cualquier lenguaje que no sea, cualquier idioma que no diferente al que prevalece, tiene que garantizar que el profesional de salud pueda comunicarle al o el paciente que ingresa sobre su condición y sobre su posible situación de gravedad que le vaya a tener que llevar a tomar una decisión, vaya la repetición. Porque yo les pregunto a ustedes, levanten su manito o no, si han visto, y ya lo habíamos dicho también, entubar a un paciente. ¿Y cuántos son los casos afortunados después de desentubar, cómo es que nuestras calidades de vida son? Muchos pacientes que han decidido no ser entubados y tener otro tipo de cuidados se han recuperado del COVID.
Entonces, también en este sentido, la evidencia científica y la información debe estar presente para que las personas también tengan el uso de su autonomía, ¿sí? Es decir, a ver, a mí me gustaría que me atendieran de esta manera, pero también no me gustaría, y yo lo digo públicamente, a mí no me conecten a un ventilador. Y algún día me van a ver tatuada Donor Resuscitate, ¿sí? Porque paramédicos llegan y resucitan sin tener en cuenta a lo mejor cuál es la voluntad de las personas. Y por eso, alguien ya lo decía previamente, la doctora Dovernin, que es bien importante tener también manifestaciones de voluntades anticipadas, ¿sí? Y no porque me esté pensando, me dice mi mamá y mi papá, ¿te estás pensando en morir o qué? No, 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 a ver, me estoy pensando que no quiero dar una carga cuando yo no pueda decidir de manera consciente sobre cómo no quiero vivir a un ser tan querido. Quiero que se respete la autonomía de mi voluntad cuando yo no pueda ejercerla. Y puede cambiar, como les digo, la autonomía cambia también, o el hecho de que hagamos un acto volitivo puede cambiar en el tiempo, no es, si te digo hoy sí, mañana puede ser que no. Y eso tenemos que tenerlo como un presente y constante y revisando todo el tiempo si es que ya hemos escrito una voluntad anticipada o no, ¿sí? Es decir, la suspensión o rechazo de tratamientos, incluyendo el soporte vital, no son decisiones que se toman nada más en esta situación de emergencia sanitaria. Se toman todos los días en nuestro país. Y algo que creo que estamos, al menos contribuimos a esa discusión. Sí nos importa mucho que se implemente la guía porque no queremos que se tomen decisiones opacas e injustas. Pero también se abrió un debate muy interesante que no se discute siempre, ¿no? Las decisiones médicas al final de la vida, ¿sí? El menor sufrimiento posible que yo pueda tener es el que quiero que me garanticen en la atención a la salud. Y si entubarme significa un gran dolor para mi cuerpo, invasivo, agresivo, yo no quiero vivir así. Y eso tiene que ver de acuerdo con los valores de cada persona. Al final, lo que yo quiero para mí no es lo mismo que quiere Héctor Mendoza para él, ¿no? Una voluntad anticipada, Ale, de acuerdo con la Ley General de Salud, la puedes escribir con 2 testigos y llevársela a tu médico tratante para que la agregue a tu historia clínica. Pero desafortunadamente en nuestro país, las y los profesionales de la salud se guían por radiopasillo y no leen la Ley General de Salud. Pero en la ciudad tenemos una ley de voluntad anticipada también. Y esa ley dice que es ir ante notario, pero una ley que es restrictiva a la general, ¿cuál vas a aplicar? La que más te beneficie. No tienes que ir ante un notario, ¿no? Para todas y todos los que están aquí, ¿sí? Cuando una ley local le dé este poder a los notarios, este poder, porque a veces la gente no puede hacer un testamento por lo que cuesta, ¿sí? Ya no se diga un testamento vital. Entonces, la Ley General de Salud sí marca que es mediante 2 testigos y se lo haces a conocer a tu médico tratante para que esté en tu historia clínica. Héctor. Bueno, tocas un tema candente que es lo de la intubación. La gente cree, bueno, me parece a mí, que hay una especie de imaginario social, vamos a llamarle, de que si te da COVID y te pones muy mal y vas al hospital y te intuban, te vas a salvar. Parece ser una especie de pase, de pasaporte a la vida. Y lo que dicen las estadísticas o los datos científicos, pues es exactamente lo contrario. Hace poco yo leía que de la gente intubada, si bien nos va un 50% la va a librar y el otro 50% pues se va a morir. Y el problema es ese también, que para eso sirve esta guía ya no para el profesional de la salud, sino para el público en general que se dé la tarea de leerla, de saber un poco ahí cuáles son los criterios y que además necesitamos el resto, digamos, comunicar, hacer verle a la gente que esto de la intubación no es una garantía. Yo estoy igual que tú.
lo primero que les dije a mis estudiantes es, yo por ejemplo, no quisiera que me intubaran. O sea, ya me tocó, pues ya me tocó, ahí muere. Y hay gente que no lo puede entender. Hay gente que batalla para asimilar esto, algo que siempre me ha causado gracia, y con eso termino mi comentario. Siempre me ha causado gracia que pareciera que en México nos burlamos de la muerte por aquello del Día del 2 de Muertos, y tenemos unas tradiciones ahí muy, para el extranjero, muy locochonas. O sea, vamos al panteón y nos comemos calaveritas de azúcar y convivimos con los muertos, pero la verdad pareciera, desde la visión de algún extranjero, que nos hablamos de tú con la muerte y que no le tememos, pero en realidad somos una ciudad que le tiene mucho miedo a la muerte, y eso es legítimo, nada más hay que entender las circunstancias de cada cosa, y para eso sirve la guía, insisto, más allá incluso del personal sanitario, del personal médico. Cuando se la pones al alcance a otras personas no especialistas, pues les da luz al final del día. Gracias, Héctor. Y aquí hay otra pregunta jurídica. Entiendan lo que les estoy diciendo. Yo sé que ustedes viven en hospitales, pero una ley local no puede ir más allá que una ley general. Y cuando esta es restrictiva, se inaplica para aplicar la que más beneficia a las personas. La Ley General de Salud no impone la obligación de ir ante un notario. Entiendan así esta parte, es bien importante. Y en el hospital, el departamento jurídico puede intervenir como testigo, gracias, pero no necesitas tampoco un abogado, ¿sí? Necesitas 2 testigos que den precisamente fe de que es la voluntad que tú quieres, ¿sí? Entonces, claro que en nuestro país no tengamos fe en el otro, ¿verdad? Ya son otras cuestiones, pero a mí me parece que otra vez es no considerar criterios de justicia social, imponerle la carga al ciudadano que tenga que ir con un notario a que le cobre su voluntad anticipada aparte. ¿Sí? Un segundo, Marichuy. Claro que sí. Pues es un poco lo que yo comenté con lo de la subrogación en Tabasco. O sea, ya nadie cree en nadie, queremos un juez, queremos un notario, queremos volver a ir con el juez, y efectivamente los notarios no son damas de la caridad, ellos cobran. Y al cobrar, pues de pronto se convierte esto en algo inaccesible para ciertos sectores. Por razones económicas, y otra vez, consígueme un notario en la Sierra de Oaxaca. ¿Sí me explico? O en la Sierra de Nuevo León. Es decir, de repente como que hacemos las leyes aquí en las rodillas y ponemos cosas que nos parecen sensatas, pero terminan siendo por demás insensatas, injustas en términos de justicia social, como bien lo dices. Claro, y terminan siendo letra muerta, ¿no? Y como tú también lo dices en tus libros, aberraciones jurídicas que no toman en cuenta la situación social. Carmen, quería decir algo, ya había dicho esto, que en los hospitales existe el departamento jurídico, pero también hay hospitales que no tienen departamento jurídico. ¿Deberá cambiar esto en términos? Carmen señala que la página de la CDMX sobre voluntad anticipada debería cambiar estos términos, ya que sí se hace la diferencia entre formato y documento. Sí, claro, pero para ti, ¿qué es la diferencia entre formato y documento? El formato, pues, lo vas a llenar y lo vas a firmar con 2 testigos. El documento es lo mismo. Lo que decimos Héctor y yo es que la carga que se impone para que sea un tercero que va a cobrar para dar fe de ese documento es una situación injusta que no toma en cuenta que muchas personas no van a tener acceso a la carga que le va a poner el notario en esta prestación de servicio. ¿Sí? Entonces, y en el caso de los niños también dice Leandro, que es, por cierto, que él es especialista en enfermería crítica pediátrica. Dice, en el caso de los niños, ellos no determinan su voluntad anticipada. La carga queda hacia el cuidador primario. Para ellos el proceso es el mismo.
Gracias, Leandro. Nos estás compartiendo, ¿verdad? Que igual se le respeta la voluntad a los pacientes pediátricos, a las y los pacientes pediátricos, entiendo. Y Carmen insiste que debe ser ante un notario. No, Carmen, quien no tenga acceso a un notario, se le debe dar su derecho de anticipar su voluntad. Adelante, Carmen, participa. Es decir, la carga del notario es una carga restrictiva a tu derecho a la autonomía vital, establecida en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Carmen, ¿querías participar? Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo muchas dudas porque tengo compañeros pues atendiendo COVID y están en burnout. De hecho, me comentaron, bueno, yo soy médico paliativista, que les orientara. Entonces les mandé la guía. De hecho, pues desafortunadamente muchos médicos que están en esta batalla no la conocen. Bueno, ya se las pasé, les expliqué lo de pues la voluntad anticipada, lo poco que yo sé, y aquí hay un conflicto que también se generó porque la voluntad anticipada dice formato de paciente terminal, y así digo, eso si lo bajo de la voluntad anticipada en la página de Ciudad de México, así dice. Gracias, Carmen. Eso es contrario a la Ley General de Salud. Cualquier persona puede anticipar su voluntad, esté o no en una etapa terminal. Y es que las leyes secundarias son restrictivas de un derecho garantizado en una ley general. Entonces, ustedes como prestadores de servicios de salud deben de ver que la norma que más les beneficia es esa norma general y no se debe de aplicar la norma que va en detrimento de sus derechos. Ese es el mal que nos han hecho las leyes de cuidados paliativos en todo nuestro país, porque en la Ley General de Salud se habla de que cualquier persona en cualquier etapa, y preferiblemente cuando no esté en etapa terminal, puede anticipar su voluntad. ¿Por qué preferiblemente no, Carmen? Pues porque está consciente y puede tomar decisiones asertivas. Aquí, pues, mi conflicto entonces es que deberían de quitar ese término. O sea, el formato debe ser nada más voluntad anticipada, no que dijera paciente en etapa terminal. O sea, eso a mí me causa conflicto. Deberían de quitar ese término. Y, perdón, último. Y ay, ya se me olvidó. Bueno, eso. Y, pues, mi duda era que hasta donde yo sé, o no sé qué aplicar desea, se supone que 14 estados pues, se aplica la ley de voluntad anticipada. Entonces, ¿qué pasaría con los otros estados? O no sé si ya todos los estados de la República se aplique o cómo es en este caso. Ay, Carmen, muchísimas gracias por tu intervención y tu genuina preocupación, ¿no? Es que si las autoridades deberían de quitar esa información que desinforma, porque no son leyes de voluntades anticipadas, se llaman Ley de Cuidados Paliativos para Enfermos Terminales. O sea, ¿algo más discriminador de título se les ocurre? Así es. Y varios legisladores locales han prometido, espero que me esté viendo el presidente de una legislatura local de donde soy oriunda, que van a derogar esa ley. ¿Por qué? Porque va en contra de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud y la Constitución establece el acceso a los cuidados paliativos para todas las personas, independientemente de que si son pacientes crónicos o se encuentran en una etapa terminal de su enfermedad. Es decir, un paciente crónico o un paciente con cáncer que no está en un estado terminal puede decidir no tener tratamiento y puede decidir tener cuidados paliativos. Así es, no es exclusivo de un paciente terminal. Exacto. Entonces, deberían de quitar ese título en el formato o en el documento. Sí, totalmente de acuerdo. Es una muy sana crítica que tenemos que seguir ahí insistiendo. Muchas gracias, Carmen. Gracias. ¿Puedo opinar, Marichuy? Claro. Carmen, tu comentario es más que pertinente. Yo cuando hablé de la maternidad subrogada critico mucho al legislador, y lo critico porque legisla desde la ignorancia, sin conocimiento de causa,
se meten a cualquier tema. Además, te concedo razón que si bien en la Ley General de Salud dice que cualquier persona en cualquier momento puede elaborar un documento de voluntad anticipada, también es cierto que se genera confusión en la medida en que eso está en un apartado que se llama de los derechos de los enfermos en estado terminal o algo muy parecido. No puedo evitarlo, Marichuy, hablar de la ley de enfermos terminales de Nayarit. De Nayarit, dilo. En Nayarit, por ejemplo, dice que la objeción de conciencia es el derecho que tiene el médico para no someter a su paciente a cuidados paliativos. Es una aberración. Y te platico otra peor, a Carmen y a todos. Y la legislación, porque lo acabo de checar, sigue vigente. Dice que el documento de voluntad anticipada se debe celebrar ante notario. Pero si se trata de una persona sordomuda, el notario deberá leerle en voz alta el documento. Y dices, pues por favor, pues si es sordo. Así de ese grado pues perdónenme la expresión, pero de estupidez es como tenemos nuestras leyes. Yo tengo una colección, ya habrá ocasión en otro momento, he ido coleccionando absurdos jurídicos en temas bioéticos. Y es increíble la cantidad de cosas que están en las leyes, que están vigentes y que dicen francas estupideces. ¿Por qué? Pues básicamente porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, los legisladores no están haciendo bien su trabajo, y te entiendo, Carmen, que todos los que no somos abogados están muy confundidos entre la legislación de la Ciudad de México o la del Estado de México o la legislación general, porque si es concurrente, porque si no es concurrente, hemos complicado demasiado el derecho, más en estos temas. Y aquí concluyo. Sí, claro, y más que ahora vemos agudizado el tema. Gracias, Héctor, muy pertinente. Ojalá que nos esté viendo nuestro querido amigo presidente del Congreso local, el doctor Leopoldo Domínguez, que nos prometió desde la primera vez que discutimos con él esta ley que le iba a derogar. Ojalá que ya le derogue, porque es discriminatoria desde el título. Ya no se diga lo más grotesco de leerle a un sordo en voz alta 2 veces su voluntad. Y así, si tú te pones a analizar las distintas leyes que existen en nuestro país en estos temas, son precisamente absurdos jurídicos, letras muertas, discriminadoras, en contra de la Ley General de la Salud, de la Constitución, de los tratados internacionales. Y bueno, son temas que han avanzado gracias al lobby de movimientos conservadores en nuestro país, que cuando han avanzado estos temas respecto de la no interrupción del embarazo y la protección de la vida de la concepción, lo llevan hasta la muerte natural y de ahí han derivado este tipo de leyes. O sea, aplaudo mucho que hoy tengamos una especialidad en cuidados paliativos en nuestro país, porque ustedes son al final quienes van a llevar una discusión seria y ordenada de lo que significa la atención paliativa a cualquier paciente, esté o no en etapa terminal, ¿no? Entonces, gracias por ese mensaje, y en la guía expresamos que si bien existen legislaciones locales que tratan el tema, la Ley General de Salud lo regula. O sea, les pedimos a todo el país que atiendan a la Ley General de Salud. Pero como dice Héctor, es desafortunado porque luego a muchos gobernadores no les queda clara la concurrencia con la que deben de emitir políticas de salud pública, y ahí tenemos a varios gobernadores no queriendo hacer caso al Consejo de Salubridad, y tomando decisiones distintas a la federación, vaya. Entonces sí es un tema peliagudo, pero pues sí se aborda en la guía. Otra vez, no es el tema de la guía, porque sí se debería de emitir otra guía que sea de cuidados paliativos y decisiones al final de la vida para esta emergencia, ¿sí? Y ojalá nos hubiera gustado incluir todos los temas, pero no es un documento que vaya a resolver todos los asuntos pendientes que tenemos en nuestro país, pero es un documento que coadyuvó a discutir estos asuntos que son urgentes en este país. No de tiempos de pandemia, como decía Ariadna, sino desde antes de la pandemia. Entonces,
eso también debe de ser rescatado, ¿no? Algo bien importante es que luego en algunos países dicen que estos comités de triaje, en Estados Unidos sobre todo, son los comités de la muerte. No hay nada más malentendido que esto. Los comités de triaje deciden cómo dar mejor atención de los recursos escasos. En ningún momento se está decidiendo quién vive y quién muere. No tiene la intención de dañar. Es uno de los principios éticos de las y los profesionales de la salud, no daño, sino mitigar precisamente la decisión y la carga moral que ellas y ellos tienen, y sobre todo precisamente señalar que no se decide sobre la vida o muerte, sino más bien se acompañan las decisiones con el mejor uso de los recursos. Esto es un artículo que se acaba de publicar en el New England Journal of Medicine, se llama The Toughest Triage, el triaje más difícil, ¿no? Y entonces ahí va documentando precisamente cómo muchas personas han malentendido estos comités de triaje, porque los han difundido como si se tratara de decidir estas situaciones, y no, en ningún momento se trata de decir quién vive y quién muere, sino es cómo se da mejor atención a la salud ante los recursos escasos. Y por eso les digo que el lenguaje importa, ¿no? Y lo que en lugar de estar haciendo estas afirmaciones aventuradas, diabólicas, demónicas, de estas personas utilitaristas que quieren decidir quién, deberíamos de preguntarnos, híjole, ¿se está implementando? ¿Hay transparencia en la implementación? ¿En verdad se está estableciendo una distribución justa y consistente de los procedimientos que se llevan a cabo ante la mitigación y el enfrentamiento de la pandemia? Dejemos de hablar de cosas que no existen. Preocupémonos por los problemas que sí existen y que ya tenemos herramientas para que podamos tener los mejores estándares disponibles y así garantizar volver a confiar en los sistemas de salud. Yo creo que hay una gran desconfianza en muchas partes del mundo de nuestros sistemas. Ya voy a terminar ir concluyendo, y esto lo tomo de Héctor Mendoza precisamente. Es una guía, es eso, recomendaciones. Sí, sí es oficial. La emitió la autoridad sanitaria que tiene la potestad de emitir guías o criterios orientadores en la práctica de la medicina. No es obligatoria porque sabemos que es imposible cumplir todos los elementos que se tienen. Entonces, cada apartado local tendrá que hacer las adecuaciones para que puedan llevar a cabo procesos transparentes y justos. Estas decisiones difíciles se van a tener que tomar y se han estado tomando, obviamente no en todas las partes, no, hay países que no han llegado a una saturación. El nuestro, por ejemplo, no tenemos un dato certero de que eso esté sucediendo, pero sobre todo este acompañamiento que se da y de no tomar en solitario las decisiones les apoya a las y los profesionales de la salud. Como dice Carmen, aquí todavía hay gente que no conoce en la Ciudad de México la guía, ¿no? Entonces, para quienes la conocen, pues va descargando un poco esta toma de decisiones que tienen que ser justas, éticas y transparentes. Y esto en beneficio de toda nuestra comunidad. Las conclusiones es que antes de que se aplique cualquier guía, los gobiernos y tomadores de decisiones deben de hacer todo lo posible para evitar que se llegue en un momento dado a la escasez de cualquier recurso en la atención a la salud. Sin embargo, de llegarse, sí tenemos que estar preparados y pensarlo con tiempo para que se tomen decisiones justas y apoyar de manera consciente en cada paso a nuestro profesional de la salud, a nuestras héroes y heroínas. Y precisamente la autoridad debe de también asegurarse que se implementen. No solamente emitirlas, sino que también dar seguimiento en la implementación. Aquí cierro mi presentación. Bienvenidas más participaciones, preguntas, comentarios adicionales. Y no me queda más que
agradecer de manera muy sentida a las y los redactores que al inicio los comenté, también a las y los vocales del Consejo de Salubridad General, la UNAM, la Academia Nacional, hay otras instituciones públicas y privadas que son miembros del Consejo de manera observadora, es decir, no tienen voto, pero sí tienen voz. Entonces, tanto Sedena, Semarnat, secretarías de estados emitieron comentarios a la guía y es así como se nutrió la participación de instituciones de las y los vocales del Consejo. Fueron lo que se vio reflejado en el documento del 30 de abril que finalmente se publicó en la página del Consejo de Salubridad y que, como lo dije previamente, son recomendaciones dinámicas que tienen que estar abiertas a la evolución de la misma pandemia, de la evidencia científica con la que contemos, para poder modificarlas. Son guías, recomendaciones, criterios que están abiertos a la mejora y adecuación conforme la evidencia científica lo indique y la situación local, el contexto también lo vaya marcando. Así que muchísimas gracias por las participaciones, por la atención y tenemos 5 minutitos si alguien quiere una pregunta, comentario final. Está José Luis y también está Víctor Palacios en ese orden. Rápidamente, Marichuy, yo quiero referir textualmente a lo que en mi criterio es el espíritu de la guía bioética. Es dar una pauta bioética para proteger la salud de la población, entendiendo esto como salvar la mayor cantidad de vidas. Lo anterior se traduce en que las y los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica son priorizados sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir. En este sentido, creo que se engloba justamente equidad, no discriminación, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles en función de los recursos limitados, que es lo que impera esta guía. Escasos recursos. En otros tiempos, idealmente, todos tenemos la misma valoración de vivir, pero bajo estas circunstancias, la guía está ahí. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Víctor. Sí, yo, bueno, tenía como un comentario y también la pregunta viene secundaria a él. Digo, como comentario, yo creo que si de algo también va a servir la guía a futuro, es también poner en la mesa estos temas como, por ejemplo, las voluntades anticipadas, los temas sobre también la eutanasia, porque también se ha estado hablando mucho de que hay personas que, por ejemplo, ya dentro de los servicios de salud, ya en los cuidados intensivos, tienen dificultades respiratorias, ya los mismos médicos les han dicho que no van a poder llevar una vida normal, y también ahí poner en la mesa el tema de la eutanasia, ¿no? O sea, hasta qué punto el paciente puede decidir de que, ¿sabes qué? Yo no quiero llevar esta vida, o sea, sí sobreviví a la COVID, pero ya no quiero llevar este tipo de vida, este tipo de cuidados. Entonces también que esta guía no nada más se quede en la pandemia, sino que nos ayude más adelante a poner también sobre la mesa este tipo de temas que yo creo que son, pues, importantes retomarlos desde este punto de vista, ¿no? O sea, también yo creo que después de la pandemia el mundo no va a ser el mismo y otra vez tenemos que recurrir a la bioética para poder explicarnos a nosotros mismos cómo vamos a tener que comportarnos y cómo vamos a tener que actuar en un mundo que ya nos puso contra la pared y que ya nos puso en evidencia de todas las deficiencias, no solo morales y éticas que tenemos, sino también jurídicas y también de salud y también científicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa sería la pregunta, sino ¿cuál es tu opinión acerca de estos temas que se van a tener que tomar sí o sí una vez terminada la pandemia? No, Víctor, pues me haces una pregunta que no le corresponde ni siquiera a la guía, sino, por ejemplo, Héctor, Paulín, Asunción Álvarez, son temas que venimos tratando de poner en la agenda pública desde hace más de 10 años. Pero pues son temas, pareciera que en nuestro país a veces les gusta tocar los temas con base en likes, ¿sí? Este no es un tema que la guía pone por la pandemia. Nosotros hemos hablado de
de tomar decisiones al final de la vida desde que comenzamos a hablar del aborto en la Ciudad de México. Y por eso el movimiento, el lobbying, el backlash, el retraso que tuvimos fue de que estos movimientos quisieron blindar temas de la muerte digna, de la eutanasia. Entonces, Víctor, más bien te digo, súmate a nosotras, a todo el equipo que llevamos años poniendo en la agenda pública el respeto a la voluntad que en lo personal, y como lo decía John Stuart Mill, el individuo sobre su vida y cuerpo es soberano. Es la decisión vital más importante que voy a tomar en la vida, por vivir. Y claro que quiero que el Estado me la respete y me la garantice, ¿no? Entonces estoy contigo, Víctor, pero vaya, lo que sí te quiero decir es que la guía no pone esto en la agenda pública, lo tenemos desde hace más de 10 años. Héctor, ¿querías decir algo? Sí, bueno, estoy escuchando los comentarios. No sé si es casi un acto de presunción, pero pues al igual que tú, Marichuy, yo creo que soy el único propietario, si así lo queremos poner, de mi cuerpo y de mis decisiones sobre el mismo. Yo les platico a mis estudiantes de una teoría que yo llamo la teoría del cinturón de seguridad, que seguramente me van a criticar, pero bueno, y es que a mí me molesta que alguien me diga que me tenga que poner un cinturón de seguridad cuando manejo. ¿Por qué? Porque si me lo pongo o no me lo pongo, el único que se arriesga, la única vida que está en riesgo es la mía. Y me parece que el Estado no me puede decir qué tanto me debo cuidar, digamos. Creo que en este contexto cae todo este tema de la decisión sobre la vida. Porque si yo acepto que el Estado me imponga, y insisto, pónganlo en contexto, estoy a lo mejor exagerando. Si yo acepto que el Estado me diga que me tengo que poner para conducir un auto, que me tengo que poner un cinturón de seguridad, pues al rato el Estado me va a decir que no puedo practicar esquí porque es muy peligroso, o que no puedo practicar paracaidismo porque pues mi vida corre peligro, o que no puedo practicar buceo, o que no puedo practicar no sé qué. Es decir, yo tengo un gran problema con que el Estado se meta, digamos, a mi casa a tomar decisiones por mí. Y las decisiones que me atañen únicamente a mí, si las tomo conscientemente, informadamente, etcétera, a nadie más debería importarles. Y bien lo dices, Marichuy, el tema de la guía no es un tema en relación a la eutanasia y demás, pero subyace también y pone sobre la mesa estos temas. Olvidé el nombre de la persona que lo comentó. Claro que son temas que tendremos que discutir, que como bien dice Marichuy, que algunos ya tenemos discutiendo décadas, pero que tendremos que discutir con mayor fervor a partir de ahora o en cuanto acabe esta pandemia. Somos nosotros, cada uno de nosotros en lo individual, quienes somos los únicos en decidir sobre nuestra vida. Incluso, y ya con eso cierro, el discurso sobre el aborto tiene años de usar la expresión yo decido sobre mi cuerpo. Si las mujeres deciden sobre su cuerpo, yo también decido sobre el mío. Y si me quiero morir, a nadie le debe de importar. Si no quiero recibir un tratamiento, a nadie le debe de importar, en la medida en que no afecto a terceras personas. En fin, aquí le paro porque sobre este tema creo que también podremos hablar horas. Y justo vamos a tener a la doctora Asunción Álvarez y a más expertos en el tema. Antes el diplomado lo iniciábamos con ese tema, porque justo es como decir, a ver, el tema del inicio de la vida va junto con el final de la vida. Y siempre lo queremos dejar claro, pero bueno, también hay que ser claras que movimientos que están en contra de el derecho a ejercer el control sobre nuestros cuerpos, no solamente lo hacen por impedir la interrupción legal del embarazo, sino también por intervenir en interrupción legal de
nuestra vida, de una vida y una muerte digna. Entonces, cuando ya tienes más elementos de bioética, pues tenemos más herramientas para discutir, para ver cómo está vinculado este movimiento que quieren tener control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y en qué medida, ya teniendo una conciencia ética, nosotras intervenimos para que precisamente el Estado deje de querer controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, pues así cierro, y muy triste porque hoy se discutió en Guanajuato una ley que no pasó, que sabemos, hay gente ya sabemos, Vero muy libre que estuvo con nosotras, y tanta gente tan valiosa que hay en nuestro país, pero seguimos teniendo legislaturas que incluso leen los derechos humanos para una célula, en lugar de leerlos para una mujer que está en una situación donde su vida corre peligro. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo su atención. Les envío un abrazo fortísimo. Ya nos pasamos del tiempo, pero me parecía súper importante compartir con ustedes el trabajo que hicimos de la guía bioética para desmenuzar los elementos que ustedes ya conocen. A mí me da un gusto la participación que han tenido José Luis, Ariadna, Carmen, todas quienes han participado, y yo sé, Víctor. Hay varias que quisieron participar y ya no tuvimos el tiempo, pero pues tengamos ahí, les prometo que si nos falta algún tema, organizamos una sesión especial, pero pues saben que aquí estamos y que estamos abiertas a las preguntas y a compartir todo lo que tenemos para ustedes. Así que abrazo en la sana distancia, qué gusto verles bien, porque estamos todas y todos bien. Eso espero. Y mira, y a Héctor que se chutó toda una sesión completita del diplomado, ¿no? Bravo. Abrazo virtual a todos, ¿eh? Abrazo. Algunos los conozco, otros no, pero el abrazo es igual de afectivo. Pero nos volveremos a abrazar. Si no es en esta generación, nos vamos a juntar con la que sigue y nos vamos a volver a abrazar. Aunque sea con bastón, pero nos abrazaremos. Bueno, pues que pasen buenas noches. Muchas gracias. Descansen y cuídense mucho. Chao. Chao.